2.7. Determinar las propiedades de los siguientes sistemas discretos. Antes de seguir adelante, es necesario dar una pequeña definición de lo que es un sistema discreto. Aquí vemos una figura y podemos ver que un sistema discreto es un dispositivo que nos entrega una señal discreta de salida, y de n, como el resultado de ejecutar un conjunto de operaciones bien definidas sobre una entrada discreta xn. Es decir, que la señal xn es transformada por este sistema en la señal y de n. También podemos decir que y de n es el resultado del procesamiento que realiza un sistema sobre la entrada xn. El primer sistema que vamos a analizar es el siguiente. Tenemos que y de n es igual al coseno de xn. Es decir, que la transformación que realiza este sistema sobre la entrada xn nos da como resultado el coseno de esa función de entrada. En primer lugar, podemos ver que es un sistema estático sin memoria. Es decir, que la salida de este sistema depende solamente de muestras en el instante presente de la entrada. Es decir, no depende de muestras de x en el pasado ni de muestras de x en el futuro, como pudiera ser x de n más 5. La siguiente propiedad es que este sistema es causal. El sistema debe depender solamente de muestras presentes y de muestras pasadas. Este sistema es invariante en el tiempo. Se debe cumplir con esta condición, que si la respuesta del sistema a la entrada xn nos produce y de n, entonces la respuesta de dicho sistema a la misma entrada x, pero con un corrimiento en el tiempo, nos debe producir la salida que obtuvimos antes, pero también con un corrimiento en el tiempo por las mismas k unidades. ¿Cómo lo demostramos? En primer lugar, planteemos una señal de salida y1 como respuesta a la entrada x1 de n, que sería coseno de x1 de n. Esta es nuestra ecuación 1. Ahora, planteemos que tenemos la señal x2, que sería simple y sencillamente la señal x1, pero con un retraso en el tiempo por k unidades, que vamos a aplicar a nuestro sistema, al mismo sistema, y por consiguiente su transformada es y2 de n, que sería igual al coseno de x2 de n, ¿verdad? Pero como ya sabemos, x2 de n pues es simple y sencillamente x1 de n menos k. Esta es la respuesta de nuestro sistema a la entrada x1 con un retraso en el tiempo. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en la señal y1, ¿verdad? Tenemos de la ecuación 1, tenemos lo siguiente, que si nosotros aplicamos un retraso en la salida que obtuvimos, nos quedaría la ecuación de la siguiente manera. y1 de n menos k es igual al coseno de x1 de n menos k. Vemos por consiguiente que y1 con un retraso en la salida es igual a y2, que es la respuesta del sistema a la señal de entrada con un retraso. Por consiguiente, concluimos que el sistema es invariante en el tiempo. El sistema es no lineal. Para que nuestro sistema sea lineal, la transformación de la suma de dos señales escaladas debe ser igual a la suma de las transformaciones de dichas señales multiplicadas por su respectivo factor de escalamiento. Vamos a representar con y1 de n
el resultado de procesar la entrada que ya mencionamos aquí, que es la suma de dos señales. La transformación de esta entrada sería igual al coseno de todo este término que tenemos entre corchetes. Nosotros tenemos esta identidad trigonométrica que nos dice que el coseno de la suma de dos ángulos es igual al coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Si nosotros aplicamos esa identidad trigonométrica, nos quedaría el coseno de este primer término de a por x1 de n por el coseno del segundo término, b veces x2 de n, menos el seno del primer término, a veces x1 de n, por el seno del segundo término, b veces x2n. Ahora, si nosotros resolvemos esta segunda parte, consideremos una señal y2 de n y resolvemos aplicando la transformación para cada una de las señales en forma independiente, obtenemos lo siguiente: a veces el coseno de x1 de n más b veces el coseno de x2 de n. De aquí podemos ver claramente que y1, es decir, todo este resultado es diferente de todo este resultado. Por consiguiente, el sistema es no lineal. La siguiente propiedad que tenemos es que el sistema es estable. ¿Cómo lo sabemos? Porque si la entrada es acotada, es decir, su magnitud de entrada es menor a infinito, tenemos en forma natural que la salida también es siempre acotada, porque el coseno de cualquier ángulo siempre va a estar entre 1 y menos 1. En el inciso B tenemos que la salida del sistema es igual a la sumatoria de las muestras de la señal de entrada desde k igual a menos infinito hasta n más 1. En primer lugar, podemos ver que el sistema es dinámico, es decir, con memoria, porque depende no solamente de la muestra presente, sino que también depende de muestras pasadas. Por otro lado, tenemos que el sistema es no causal, porque depende de muestras futuras. En el instante de tiempo n, requerimos la muestra de la entrada en el instante de tiempo n más 1. Este sistema sí es lineal. Ya explicamos en el inciso A que requerimos cumplir con esta condición. Por consiguiente, si nosotros aplicamos la transformación a la entrada definida por esta suma de dos señales, obtenemos lo siguiente: la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta n más 1 de dicha entrada. Nosotros sabemos que la sumatoria de la suma es igual a la suma de las sumatorias. Por lo tanto, podemos partir esta sumatoria en dos sumatorias, como vemos aquí. La primera depende de la señal x1 y la segunda depende de la señal x2. Y esto, sabemos que este escalar es constante, lo podemos dejar fuera de la sumatoria porque no depende de k. Y nos quedaría a veces la sumatoria de k igual a menos infinito hasta n más 1 de x1 de n tiene aquí, pero realmente esto debe ser k, ¿verdad? Porque esta sumatoria depende de k. Y aquí también este debe ser k. Y esto que tenemos aquí no es más que la transformación de la entrada x1. La transformación del sistema a una entrada x1, como vemos aquí, ¿verdad? Entonces, tendríamos que esta condición, que la transformación de esta suma de señales es igual a la suma de las transformaciones multiplicadas cada una por su escalar. Por consiguiente, el sistema es lineal, como ya mencionamos. Este sistema también es invariante en el tiempo. Vamos a suponer que aplicamos una señal x1 y obtendríamos y1, que sería la sumatoria
de muestras desde menos infinito hasta n más 1 de dicha señal de entrada, ¿verdad? Ahora supongamos una señal x2 que es igual a x1 pero retrasada k unidades en el tiempo. La respuesta de nuestro sistema, la respuesta y2 a la entrada x2 es idéntica a la señal y1 pero considerando x2, ¿verdad? Como entrada. Y sabemos que x2 pues no es más que x1 con un retraso en el tiempo. Por consiguiente lo podemos reescribir así, como la sumatoria de m igual a menos infinito hasta n más 1 de x1 de m menos k. Este es el resultado de nuestro sistema a una entrada retrasada en el tiempo k unidades. Ahora aplicamos el retraso en nuestra señal de salida y nos queda de esta manera: y1 de n menos k igual a toda esta sumatoria de las muestras x1 pero también retrasadas en el tiempo k unidades. Y vemos que esto es idéntico a y2, por lo tanto el sistema es invariante en el tiempo. Ahora el sistema es inestable. Para poder hacer esta demostración vamos a considerar que como entrada acotada xk es igual a un escalón unitario. Es un caso particular, pero es suficiente para demostrar que el sistema es inestable o no estable. Esta es la ecuación de nuestro sistema. Hemos reemplazado x de k por u de k porque es un escalón unitario. Si nosotros resolvemos para el instante de tiempo menos 2, n igual a menos 2, ¿a qué sería igual esta sumatoria? Pues sabemos nosotros que la sumatoria de todo el escalón unitario desde menos infinito hasta menos 1 es igual a 0. Sin embargo, cuando y es igual a 0, por dar un ejemplo, tendríamos que nuestra salida sería igual a 2. Considerando y igual a 1, veríamos nosotros que ahora tenemos 3 instantes de tiempo en que el escalón unitario es igual a 1. Es decir, cuando k es igual a 0, cuando k es igual a 1 y cuando k es igual a 2, de acuerdo a este índice. Entonces la suma de esos 3 instantes nos da como resultado 3. Y así sucesivamente tenemos el caso cuando y o cuando n es igual a 10. Pues la sumatoria sería desde menos infinito hasta 11, que nos da como resultado 10 más 2, ¿verdad? Desde 0 hasta el 11 son 12 instantes de tiempo, que lo podemos representar como 10 más 2. Este de aquí lo podemos representar como 1 más 2. Este de aquí lo podemos representar como 0 más 2. Y así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos que esta sumatoria, el resultado del sistema a este escalón unitario, va a ser igual a 0 para instantes de tiempo menores a menos 1, como vimos aquí. Menor a menos 1 pues sería de menos 2 hacia atrás, o hubiéramos podido escribir en este lugar n menor o igual a menos 2. También sería válido. Y por otro lado, cuando n es mayor o igual a menos 1, como vimos aquí, pues el resultado va a ser igual a n más 2, como vimos aquí, ¿verdad? Cuando n es igual a 0, pues 0 más 2 es 2. Cuando n es igual a 1, tenemos que 1 más 2 sería 3. Cuando n es igual a 10, tenemos que 10 más 2 es 12. Y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos concluir que el sistema es inestable, porque tenemos que nuestra entrada es un escalón unitario, el cual está acotado. Sin embargo, su salida, conforme n tiende a infinito, vemos que su resultado tiende a infinito más 2, es decir, a infinito. Y el sistema, concluimos, es inestable. El inciso C nos dice que la transformación de un sistema discreto a una entrada xn es igual a dicha entrada xn multiplicada por el coseno de omega 0 n. Podemos ver que el sistema es estático sin memoria porque la salida
depende solamente de la muestra presente xn de la entrada. El sistema es causal. La señal de salida yn no depende de muestras futuras de xn. El sistema es lineal. Ya mencionamos que se debe cumplir con esta condición. Por lo tanto, planteamos una señal y1 que tenga como entrada al sistema la suma de estas dos señales. Si aplicamos la transformación a dicha entrada, tendremos la suma de esas dos señales multiplicadas por el coseno de omega 0 n, tal como vemos aquí. Eso nos da por resultado simple y sencillamente multiplicar el primer término por coseno de omega 0 n más el producto del segundo término por el coseno de omega 0 n. Ahora, si nosotros observamos con detenimiento, x1n por coseno de omega 0 n no es más que la transformación del sistema a la entrada x1n. Si nosotros sustituimos x1 aquí, x1 de n aquí, obtendremos x1 de n por coseno omega 0 n. Por lo tanto, toda esta parte es igual a veces la transformación de x1 de n, y la segunda parte sería b veces la transformación de x2 de n. Por lo tanto, se cumple esta condición, que la transformación de la suma de estas dos señales es igual a la suma de sus respectivas transformaciones en forma independiente. Este sistema también es variante en el tiempo. Como lo demostramos, tenemos que para una entrada x1, la salida sería x1 de n por coseno de omega 0 n, y para una entrada x2 de n, tendríamos que su salida es x2 de n por el coseno de omega 0 n. Sin embargo, estamos diciendo que esta señal x2 de n pues no es más que la entrada que aplicamos anteriormente, pero retrasada en el tiempo k unidades. Sustituyendo en la ecuación 2, nos quedaría que es igual a x1 de n menos k por el coseno de omega 0 veces n. Ahora, de la ecuación 1 tenemos lo siguiente. Vamos a retrasar k unidades dicha salida que ya se obtuvo, y tendríamos que al retrasar nosotros k unidades aquí, tenemos que retrasar la entrada k unidades, y también retrasamos donde se encuentra en el ángulo del coseno, y vemos que esto es diferente a y2. Por consiguiente, concluimos que el sistema sí varía en el tiempo. Ahora, el sistema es estable. ¿Cómo sabemos eso? El coseno del ángulo tiene una magnitud que varía entre -1 y 1, que al multiplicar una entrada acotada en magnitud nos dará por resultado una salida también acotada en magnitud. Inciso D. Ahora tenemos un sistema cuya transformación nos da por resultado x de -n más 2. Es decir, que la salida es igual a la señal de entrada reflejada sobre el eje vertical y con un retraso de 2 unidades. El sistema es dinámico con memoria. Podemos ver que la salida en el instante n igual a 0 depende de muestras futuras. Por lo tanto, decimos que es un sistema dinámico con memoria. También podemos ver que el sistema es no causal, porque depende de muestras futuras. El sistema es lineal. ¿Cómo lo demostramos? Sabemos que se debe cumplir con esta condición. Por lo tanto, a partir de nuestra ecuación de entrada, vemos que para una señal y1n, que sea el resultado de hacer la transformación de la suma de estas dos señales escaladas, tendremos por salida lo siguiente, que sería a veces x1 de -n más 2 más b veces x2 de -n más 2.
Esto de aquí, este término x1 de menos n más 2, pues vemos que es el resultado de la transformación del sistema a la señal x1 de n. Y de igual manera, para la segunda parte de la ecuación, tenemos b veces la transformación de x2 de n. Dicho eso, pues se demuestra la linealidad. Ahora, el sistema es variante en el tiempo. ¿Cómo demostraríamos eso? Debemos cumplir con esta condición, ya sabemos. Y ahora tenemos, supongamos que tenemos una señal x1 de n, cuya transformación sería x1 de menos n más 2. Ahora, si tenemos otra señal, x2 de n, la transformación de x2 de n pues es igual a x2 de menos n más 2. Pero ahora, sustituyendo el valor de x2 en esta ecuación, sustituyendo en lugar de n, consideramos menos n más 2, nos quedaría que nuestra ecuación es igual a x1 de menos n más 2 menos k. Este es el resultado de nuestro sistema a la entrada x1 retrasada en el tiempo por k unidades. De la ecuación 1 tenemos lo siguiente. Ahora aplicamos el retraso en la salida en lugar de hacerlo en la entrada. Y si retrasamos aquí, entonces retrasamos aquí también. Pero aquí este queda positivo porque porque n menos k multiplicado por este menos quedaría menos n más k. Y lo que podemos ver es que esta ecuación, cuando hacemos el retraso en la salida, obtenemos un resultado diferente que cuando se hace el retraso de la señal en la entrada, como es aquí. Por lo tanto, al ser diferente, el sistema es variante en el tiempo. El sistema es estable. ¿Cómo lo sabemos? Como ya mencionamos, la señal de salida pues, es igual a la señal de entrada. Después de que dicha señal de entrada pues, ha sido reflejada sobre el eje vertical y ha sufrido de un corrimiento en el tiempo por 2 unidades. Por lo tanto, como la entrada debe ser acotada, pues la salida también es acotada. Y por consiguiente el sistema es estable. Inciso E. A continuación, tenemos que el sistema se encuentra dado por la operación de truncar la señal de entrada xn. Este sistema es estático, sin memoria, porque la salida depende solamente de muestras del instante presente de la entrada. El sistema es causal porque no depende de muestras futuras, solamente depende de la muestra presente. El sistema es no lineal y usaremos un ejemplo para demostrarlo. Recordemos que se debe cumplir esta condición para que exista linealidad. Por consiguiente, si obtenemos la salida del sistema, una salida y1 dada por la transformación de la suma de estas dos señales escaladas, tendríamos lo siguiente. Si consideramos un caso particular, esta es la condición general y este es el caso particular. Vemos que por entradas el escalar A sería 1.6, el escalar B sería 1.2 y ambas entradas serían igual a un escalón unitario. Vuelvo a repetir, esto es un ejemplo, un caso particular para demostrar que no es lineal. Si se pudieran usar otros números, este nada más es un ejemplo. Vemos que al realizar la transformación de esta entrada, pues obtenemos la operación truncar sobre toda esa entrada, sobre la suma de esa entrada. Como son escalones unitarios, podemos sumar y nos quedaría igual a 2.8 veces el escalón unitario, ¿verdad? Y al aplicar
la operación de truncar, recordemos que al truncar obtenemos el entero inmediato inferior de dicho número. Por consiguiente, el entero inmediato inferior de 2.8 sería 2. Entonces y1 de n sería igual a 2 veces el escalón unitario. Ahora, consideremos una segunda señal y2 que sea igual a 1.6 veces la transformación del escalón unitario más 1.2 veces la transformación del escalón unitario. Estamos tratando de averiguar si esto es igual a esto, como está especificado aquí, que es la condición que se debe cumplir. Seguimos adelante y vemos que la transformación de este escalón unitario es igual al escalón unitario. De igual manera aquí, por consiguiente, a la hora de sumar, nos quedaría 2.8 veces el escalón unitario. Podemos ver que y1 y y2 son diferentes, por lo tanto el resultado de dichas operaciones son diferentes y en consecuencia el sistema es no lineal, como ya dijimos. Ahora, este sistema es invariante en el tiempo. Debemos cumplir con esta condición. Por lo tanto, consideramos primero una señal y1 que sea la transformación de la señal x1 de n, pues que sería simple y sencillamente la operación truncar sobre x1 de n. Ahora, si tenemos una segunda señal x2 de n, que sea una versión con un retraso en el tiempo de x1 de n y la aplicamos al sistema, obtendremos como respuesta la operación truncar de x2 de n, que al sustituir el valor de x2 de n nos queda simple y sencillamente la operación truncar de x1 de n menos k. Ahora, de la ecuación 1, si aplicamos un retraso en el tiempo a la salida, en todas partes donde se encuentre la variable n, y obtenemos que esta ecuación y1 retrasada pues es igual a la que obtuvimos en y2, que es la respuesta del sistema a una entrada retrasada en el tiempo. Por lo tanto, al ser iguales, pues sabemos que es invariante en el tiempo. El sistema es estable. La señal de salida es igual a la señal de entrada después de ser sometida a truncamiento. Y como la señal de entrada es acotada, también la salida es acotada. Para el inciso F, tenemos que la salida es igual a realizar la operación de redondeo sobre la entrada xn. Las propiedades de este sistema discreto son idénticas al que ya vimos de truncamiento. Es estático porque la salida depende solamente de muestras presentes. Es causal porque la salida no depende de muestras futuras. Es lineal y el ejemplo que utilizamos es exactamente el mismo que con la operación de truncamiento, pero ahora el operador es de redondeo. Y esta suma o el redondeo de este término, en lugar de ser 2, ahora es 3 porque estamos redondeando hacia el entero inmediato siguiente. Y de igual manera la señal y2 pues sería 2.8. Vemos que son diferentes y se cumple lo que mencionamos, que es no lineal el sistema. Por otro lado, el sistema es invariante en el tiempo. Son exactamente las mismas operaciones, pero en lugar de truncamiento estamos utilizando redondeo. Y finalmente vemos que el sistema es estable por las mismas razones. La señal de salida es idéntica, no es idéntica, es igual a la señal de entrada después de que dicha señal de entrada ha sido sometida a redondeo. Y como la condición es que la señal de entrada debe ser acotada, tenemos que la señal de salida también es acotada. El redondeo lo único que hará será cambiar los valores al entero más próximo, ¿verdad? Inciso G. Tenemos que la transformación de este sistema sobre la entrada x de n nos produce el valor absoluto de x de n. Este sistema es estático, sin memoria,
porque vemos que la salida en el instante n depende solamente de muestras presentes en ese mismo instante. Sabemos también que es causal porque nuestro sistema o la salida del sistema no depende de muestras futuras de la entrada. El sistema es no lineal. Para demostrarlo hacemos uso de esta ecuación que ya explicamos y creamos una señal y1 de n que será el resultado de realizar la transformación sobre esta señal de entrada, que es la suma de dos señales escaladas. Nos queda simple y sencillamente el valor absoluto de dicha entrada. Ahora supongamos que tenemos una segunda señal y2, donde vamos a multiplicar por un escalar la transformación de cada una de las señales en forma independiente, como hicimos o de las que usamos en con la primera señal y1. Esto nos da por resultado a veces el valor absoluto de x1 de n más b veces el valor absoluto de x2 de n. Estas son nuestras dos ecuaciones. Entonces, para que sea lineal el sistema, estos dos deben ser iguales, estos dos resultados. Sin embargo, nosotros tenemos la desigualdad del triángulo que nos dice que la suma de los valores absolutos es mayor o igual que el valor absoluto de la suma. Por lo tanto, si nosotros hacemos en estas dos ecuaciones a y b igual a 1, podemos ver que efectivamente esta señal y2 vendría a ser mayor o igual que y1 de n, ¿verdad? Habrá una condición en la que sí sean iguales, pero hay condiciones en las que son diferentes. Y2 es mayor que y1. Por lo tanto, basta un contraejemplo para demostrar que el sistema es no lineal. Y es lo que estamos haciendo aquí, o lo que hemos hecho aquí. El sistema es invariante en el tiempo. Esta es la condición que debemos cumplir, que ya la conocemos. Y simple y sencillamente hacemos que y1 sea el resultado obtenido a la entrada x1 de n. Tenemos una entrada x2, que es la versión con un corrimiento en el tiempo de x1, la cual al ser aplicada al sistema nos da por resultado el valor absoluto de x2 de n. Conocemos cuál es el valor de x2, entonces nos quedaría igual al valor absoluto de x1 de n menos k. Ahora, de la ecuación número 1 tenemos que y1 es igual a todo esto. Entonces hacemos, ahora en lugar de hacer el corrimiento en la entrada, probamos haciendo el corrimiento en la salida. Por lo tanto, al hacer el corrimiento aquí, también lo hacemos aquí. Y vemos pues que efectivamente esta señal y1 con el corrimiento a la salida es igual a y2, que es el resultado del sistema a una señal con corrimiento en la entrada. Por lo tanto, el sistema es invariante en el tiempo. Este sistema también es estable. ¿Cómo lo sabemos? Simple y sencillamente vemos que la señal de salida es igual al valor absoluto de la señal de entrada. Y al ser la entrada acotada, tenemos que la salida es también acotada. Ahora vamos a resolver el inciso H, que nos dice que la transformación de este sistema a la entrada xn es igual a multiplicar esa entrada xn por un escalón unitario un. Podemos ver que de entrada el sistema es estático porque la salida depende solamente de las muestras presentes, ¿verdad? Vemos también que es causal porque la salida no depende de muestras futuras. Este sistema también es lineal. Debe cumplir esta condición y tenemos que si planteamos una señal y1 de n, que sea el resultado del sistema al realizar la transformación de una entrada definida de esta manera,
es decir, como la suma de dos señales escaladas, obtenemos que la salida es igual a esa señal de entrada xn, es decir, a la suma de todo esto multiplicado por el escalón unitario. Eliminamos el paréntesis multiplicando el primer término por el escalón unitario más el segundo término por el escalón unitario. De aquí podemos ver que x1 de n por u de n pues no es más que la transformación del sistema a una señal x1 de n, tal como vemos aquí, y lo mismo aplica para x2, por lo que tenemos más b veces la transformada de x2 de n. Entonces se cumple esta condición, que la transformación de la suma de estas señales escaladas es igual a la suma de las transformaciones, cada una escalada por su respectivo factor. Este sistema sí es variante en el tiempo. ¿Cómo lo demostramos? Recordamos la condición que se debe cumplir y tenemos que la señal o que la respuesta del sistema a la entrada x1 de n sería x1 de n por u de n. Si planteamos una señal x2 que sea la versión de x1 con un retraso en el tiempo, nos quedaría de esta manera. y2 va a ser igual a x2 de n por u de n. Sustituimos el valor de x2, que sería x1 de n menos k, por u de n. Esto es la respuesta del sistema a la señal de entrada con un desfasamiento de cada unidades, un retraso de cada unidades. De 1, de la ecuación 1, la reescribimos y ahora vamos a probar haciendo un retraso en el tiempo en la salida. Cada lugar donde aparece la n, escribimos el retraso. Entonces nos quedaría y1 de n menos k por x1 de n menos k por el escalón unitario de u de n menos k. Vemos que esto que tenemos aquí es diferente a esto que tenemos acá. Por lo tanto, y1 con un retraso en el tiempo es diferente de y2 de n. Por lo tanto, el sistema sí es variante en el tiempo. El sistema es estable. ¿Cómo lo sabemos? Es muy sencillo. Recordemos que la transformación que hace, o mejor dicho, la transformación hace que la señal de salida sea igual a 0 para valores de n menores a 0. Porque u de n para valores de n menores a 0 es igual a 0. Y la salida es igual a la entrada para n mayor o igual a 0. Por lo tanto, al ser la señal de entrada acotada, tenemos que la salida también debe ser acotada en consecuencia. Y el sistema estable. Inciso I. Tenemos ahora un sistema en el cual el resultado o la transformación a una entrada xn es igual a xn más n veces x en el instante n más 1. Vemos que este sistema es dinámico, con memoria. ¿Por qué? Porque la salida no depende de solamente la muestra presente. Tenemos n más 1. Y el sistema es no causal, porque depende de muestras futuras, es decir, de n más 1. Este mismo sistema sí es lineal. Debe cumplir con esta condición y hacemos lo siguiente. Planteamos la salida, una salida yn igual a la transformación de esta entrada. A veces x1n más b veces x2n. Como podemos ver aquí en esta ecuación, nuestro resultado debe ser igual a la señal de entrada. Aquí reescribimos la señal de entrada a veces x1n de n más b veces x2 de n más n veces dicha señal de entrada en el instante n más 1, que es lo que tenemos aquí. N veces la señal de entrada a x1
a x1, pero en n más 1, en ese instante de tiempo. Dicho esto, ahora podemos factorizar. Tenemos que a multiplica a x1 de n y a también multiplica a n veces x1 de n más 1. Lo mismo ocurre con x2, factorizamos y luego pues basta inspeccionar, comparar con la definición de la transformada de este sistema para ver que x1n más n veces x1 de n más 1 corresponde a la transformación del sistema a una señal de entrada x1. Y lo mismo ocurre con x2. Por lo tanto, se cumple esta condición, que la transformada o la transformación, perdón, de la suma de dos señales es igual a la suma de las transformaciones de dichas señales, cada una multiplicada por su escalar. Nos queda ahora ver o probar que el sistema sí es variante en el tiempo. Escribimos primeramente el resultado de nuestro sistema a una señal de entrada x1 de n. Sería igual a esto, x1 de n más n veces x1 en n más 1. Planteamos nuestra señal x2 de n igual a x1 de n menos k, es decir, un retraso de k unidades de nuestra señal x1. Y la salida o la respuesta de este sistema, aquí debe ser x2 de n, va a ser igual a x2 de n más n veces x2 de n más 1. x2 de n sabemos que es x1 de n menos k. Entonces podemos poner eso, ¿verdad? Que esto es igual a x1 de n menos k. Y luego debe ser más n veces x2, pero evaluada en el instante n más 1. Es decir, que esto de aquí sería igual, o todo esto de aquí sería igual a n veces x1 de n más 1 menos k. En lugar de n sería n más 1, porque estamos evaluando x2 en n más 1. Entonces lo reescribimos y tenemos n de x1 en n más 1 menos k. Este n más 1 recordemos que lo obtenemos al evaluar x2 en n más 1. De la ecuación 1 reescribimos este resultado y ahora vamos a aplicar un retardo en la salida, en cada parte donde aparezca nuestra variable independiente n, que sería aquí, aquí, aquí también y aquí también. Por lo tanto, vemos que este resultado es diferente de este resultado de acá. Por lo tanto, al ser diferentes, concluimos que sí es variante en el tiempo. Nuestro sistema es no estable o inestable. ¿Cómo lo sabemos? Si consideramos que la entrada acotada U de n es la que aplicamos al sistema, vemos que la salida tiende a infinito. Conforme n tiende a infinito, el producto también tiende a infinito, por lo que se produce una salida no acotada. Inciso J. En este momento tenemos un sistema cuya transformación a la entrada xn es igual a x de 2 veces n. Este sistema podemos ver que es dinámico con memoria, porque la salida no depende de solamente la muestra presente. Por ejemplo, para x igual o para y igual a 1, requerimos x de 2. El sistema es no causal, porque depende de muestras futuras. Este sistema es lineal. Consideremos la siguiente entrada, la suma de estas dos señales x1 y x2 escaladas por un factor a y b respectivamente. La salida a esta señal de este sistema pues va a ser simple y sencillamente la entrada pero con la variable independiente igual a 2n, ¿verdad? Entonces nos quedaría a veces x1 de 2n más b veces x2 de 2n. Podemos ver simple y sencillamente que x1 de 2n pues es la transformación de este sistema a la entrada x1. Lo podemos escribir de esta manera y lo mismo hacemos con el segundo término, con lo cual podemos ver
que el sistema es lineal, porque la transformación de la suma de dos señales escaladas es igual a la suma escalada de sus respectivas transformaciones. Ahora, este sistema es variante en el tiempo. Nuevamente recordemos que se debe cumplir esta condición. Debido a una entrada x1 de n, obtendremos una salida y1 que es igual a x1 de 2 veces n. Para una señal x2 de n, como hemos estado haciendo, que x2 de n es igual a x1 de n menos k, es decir, x1 con un retraso en el tiempo. La salida de y2 de n pues es igual a x2 de 2 veces n. Entonces aquí es donde hay que poner atención. x2 de 2n sería igual a x1 de 2n menos k, porque estamos alterando solamente la variable independiente. Ahora, de la ecuación 1, ahora vamos a retrasar en el tiempo la salida. Entonces aplicamos ese retraso aquí, de este lado, y también aquí donde tenemos n. ¿Qué es lo que obtenemos al final? Pues que esta ecuación y1 es diferente de y2. Por lo tanto, este sistema es variante en el tiempo. Este sistema es estable. ¿Cómo lo sabemos? Pues muy sencillo. Vemos que la salida pues, es función de la entrada. Por lo que si tenemos una entrada acotada, también tendremos una salida acotada.